Cordial saludo. En este video vamos a hablar de la segmentación de objetos en video. Mi compañero es Mateo Hermosilla y quien habla David Martínez. Listo. Para hablar de la segmentación de objetos en video, pues lo primero que vamos a hacer es definir qué es segmentación. La segmentación subdivide una imagen en diferentes regiones u objetos que la constituyen. El nivel de detalle que dicha subdivisión alcanza depende íntegramente del problema que se quiere solucionar. Por ejemplo, en una fábrica de piezas, la segmentación se puede utilizar para la detección de defectos. Es por esto que no es necesario detallar la subdivisión, es suficiente con encontrar el elemento que no cumpla las condiciones requeridas. Asimismo, si se quiere separar el fondo de una persona, en este caso sí es necesario un mayor nivel de detalle. Aquí en la diapositiva pues se ve que tenemos una imagen de ejemplo en donde una imagen que son como una calle con unos carros parqueados está dividida por objetos, la carretera, la acera, los carros, los edificios, etcétera. Esto pues es bastante avanzada, o sea, es segmentación bastante avanzada, ¿no? Y solo la tenemos aquí como ejemplo. Una vez entendido el concepto base de la segmentación, de lo que se trata, es necesario hablar de los fundamentos de la segmentación, los cuales son 5. El primero indica que la segmentación debe ser completa. Eso significa que cada píxel de la imagen debe estar en alguna de las regiones segmentadas. El siguiente em, requiere que los puntos en una región estén conectados en algún sentido. Es decir, los subconjuntos, las subdivisiones, el resultado de la segmentación, dichos objetos están conectados bajo alguna regla definida. El siguiente o tercero indica que las regiones deben ser disyuntas, es decir, que ningún píxel puede pertenecer u ocupar el espacio de otra región. Y es que la regla que está ahí descrita en el apartado C es bastante clara. Dos imágenes segmentadas RI y RJ, la intersección entre ellas dos va a estar vacía porque dichos objetos, dichos elementos segmentados son totalmente diferentes. Por último, las dos últimas propiedades o fundamentos trabajan con lo que se conoce como el predicado de Q, que es simplemente un condicional. Entonces, lo que este nos dice es que un objeto segmentado, em, si cumple la condición, es verdadero, es decir, se considera como objeto. Mm, y para poner un ejemplo, este predicado de Q, esta condición, esta regla, podría ser que todos los valores de intensidad de un objeto segmentado, tienen el mismo valor de intensidad. Esa podría ser una regla para considerarlo un objeto segmentado. Por último, la última propiedad quiere decir que dos regiones adyacentes deben ser diferentes según el predicado Q. Y pues es bastante clara cómo funciona esta regla. La unión entre dos objetos adyacentes no puede cumplir la condición de Q, no puede cumplir el predicado de Q, porque eso significaría que dicha unión es un objeto en su conjunto, pero eso no es cierto, dado que son objetos por separado. Por eso se tiene que cumplir esta propiedad. Una vez mencionados el tema de la segmentación y los fundamentos que ésta tiene, ahora sí vamos a hablar de la segmentación aplicada a video. Y para ello se utiliza un acercamiento básico basado en el movimiento. ¿Esto qué quiere decir? El acercamiento más básico a la segmentación de objetos es detectar cambios entre dos imágenes, dos frames, que son los que pertenecen a una secuencia de imágenes, píxel por píxel para identificar el movimiento. Y esto lo va a profundizar mi compañero Mateo. Listo. En este caso, vamos a hablar
técnicas espaciales en el dominio del espacio de detección de movimiento. Teniendo una imagen como referencia con componentes estacionarios, esta se va a comparar con otra subsecuente a esta, es decir, un frame después, donde exista un movimiento en alguno de los objetos. Para esto tenemos esta fórmula, esta condición que dice DIJ de X de Y es igual a 1 si f de X, Y, TI menos f de X, Y, TJ, todo esto en valor absoluto, es mayor a T. Cero en otro caso. ¿Qué quiere decir esto? El procesamiento dinámico de las imágenes de todos los píxeles con valor a 1, obtenidos por esta fórmula DIJ, XY, serán el resultado del movimiento de los objetos. Los píxeles con valor cero serán los objetos estacionarios. Todo esto determinado a través de un umbral específico en T. Un poco menos técnico, es decir, que comparamos dos imágenes, dos frames. En este caso, el primer frame sería el f de XY TI y el segundo frame el f de XY TJ, píxel por píxel, y en donde se encuentre un cambio drástico en un píxel, se va a marcar como uno el valor del píxel y eso denotará el movimiento. En donde no haya ningún cambio, sea en objetos estacionarios, en el fondo, cosas así, será cero. Y todo esto estará determinado por un umbral específico. También pues con este algoritmo, esta fórmula, es común que puedan aparecer píxeles con valor de uno en sitios aislados. Esto es ruido, ¿no? Entonces una forma sencilla de removerlo es formar regiones conectadas de 4 u 8 píxeles con valor de uno como condición para que ignore los píxeles aislados que no cumplan con esta condición. Aunque pues esto también puede ocasionar que se eliminen objetos muy pequeños o que tuvieron un movimiento muy mínimo. Aún así, esto mejora los resultados generales, resaltando el movimiento de las imágenes. Ya que se mencionó el acercamiento base para esta técnica espacial de segmentación, es necesario mencionar las diferencias acumulativas. Para entenderlo mejor, se considera una secuencia de imágenes donde la primera se toma como el valor de referencia, un ADI, es decir, una imagen de diferencias acumulativas, está conformada por la comparación de la imagen de referencia con las imágenes subsecuentes, es decir, con cada una de las secuencias de imágenes. Cada vez que ocurre un cambio en algún píxel entre la referencia y una imagen de la secuencia, se incrementa un contador en esa posición del píxel. Esto se ve representado en las propias imágenes, dado que el valor de intensidad de algún píxel de una imagen ADI hace referencia al número de cambios que ocurrieron en dicha posición. Esta operación está dividida en tres, las cuales son diferencias acumulativas absolutas, positivas y negativas, y sus nombres son bastante explicativos. Como lo podemos ver en la ecuación, r de xy se refiere a la imagen de referencia y f de xy de k se refiere a alguna de las secuencias de imágenes. Y pues utiliza el principio muy similar al que mencionábamos anteriormente, solo que acá, y aquí es donde ocurre lo de acumulativas, la imagen se hace más uno cada vez que ocurre o se detecta este cambio. Entonces, en el absoluto discrimina si es positivo o negativo el valor, simplemente hace la acumulación, suma más uno. En las positivas solo tiene en cuenta el, si dicho cambio eh, fue positivo. Y lo mismo con las negativas, solo detecta ese cambio en negativo. Entonces a la derecha tenemos una imagen ejemplificando estas operaciones, donde la primera es absoluta, la segunda es positiva y la tercera negativa. El ejemplo es de un rectángulo que se desplazaba en diagonal hacia abajo y pues aquí podemos apreciar un poco cómo funcionan cada una de estas operaciones y cómo se diferencian. Por último, y ya para cerrar con el video, es necesario hablar de la elección de la imagen de referencia.
En un caso ideal donde el video sea bastante estático, no tenga cambios drásticos de iluminación o movimiento de la propia cámara, una imagen sin movimiento sería suficiente para, eh, para servir como imagen de referencia, como para referencia para las operaciones que mencionamos anteriormente. Pero de no ser el caso, se tiene la posibilidad de tomar una secuencia de imágenes para posiblemente obtener mejores resultados. Y pues esto sería todo por la exposición de la segmentación de objetos en video. Muchas gracias por su atención.